Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de aritmética modular, pero ahora vamos a dar una vista un tanto rápida a algunas aplicaciones de aritmética modular. Evidentemente, lo que vamos a ver en esta clase son solamente algunos ejemplos de aplicación, de la aplicación de aritmética modular a diferentes problemas, más no una lista completa. Las aplicaciones de aritmética modular van mucho más allá y son, por supuesto, más numerosas que las que vamos a estudiar en esta clase. Empezamos a las primeras aplicaciones que vamos a estudiar. Empezamos revisando esta que se denomina la congruencia de Zeller. Estas aplicaciones, las primeras que vamos a revisar, tienen que ver con cálculo de fechas, de días, de la semana. Es decir, se refieren a aplicaciones, a estimaciones de parámetros o cálculo de valores de calendarios. ¿Ok? Entonces, esta congruencia de Zeller justamente es esta fórmula que ustedes ven aquí. Y, en definitiva, implementa un algoritmo. Este algoritmo fue ideado por Julius Christian Johannes Zeller. De ahí justamente el nombre de congruencia de Zeller. Y esta congruencia permite calcular el día de la semana de cualquier fecha del calendario. Entonces, como ustedes pueden ver, esta relación de congruencia nos dice que H es congruente con lo que está expresado del lado derecho de esta relación de congruencia en módulo 7. Los términos a los que hace referencia esta relación de congruencia o esta congruencia, dicho, son los siguientes. H se refiere al día de la semana al que nos estamos refiriendo. Evidentemente, H es un número que va entre 0 y 6. Donde 0 significa sábado, 1 significa domingo, 2 significa lunes, 3 significa martes y así sucesivamente hasta que 6 va a significar viernes. Sería, sí, a ver, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sí, volvemos a sábado. Ok, estamos bien. Q es el día del mes. En este caso, por ejemplo, el día 15, ¿no? M hace referencia al mes, en este caso, por ejemplo, junio. ¿Ok? En este caso, evidentemente, Q ya tiene automáticamente el número que corresponde al día del mes que estoy hablando. M es algo que nosotros lo tenemos que, de las palabras que identifican los meses, transformarlo a un valor. Entonces, si estamos hablando del mes de marzo, el número que tenemos que asignar a M es de 3. Si estamos hablando de abril, el número que tenemos que asignar a M es 4. Si es mayo, 5. Y así sucesivamente hasta diciembre. Para el caso de enero y febrero, se pone aquí justamente un asterisco y esto tiene que ver con esta aclaración que se hace en esta parte. Para los meses de enero y febrero, se cuentan como meses 13 y 14 del año siguiente. Esto como debe entenderse. Por ejemplo, si ustedes están hablando del 2 de enero del 2013, la forma de codificar es M, bueno, en este caso el día del mes es 2, el mes es enero, enero se codifica como M igual a 13, ¿sí? Y en este caso tengo que hacer referencia al año como el 2012, no como el 2013. Entonces, cuando yo tengo fechas de los meses de enero y febrero, la codificación que se debe seguir es esta que se indica acá. Para enero y febrero se cuentan los meses como los meses 13 y 14, pero del año anterior. Ahora, eso con respecto a M. Acá tenemos también un valor de J, donde ese J se denomina la centuria, que no es otra cosa más que dividir el año para 100 y de eso calcular la función piso. En el caso de K es o corresponde al año de la centuria y esto se calcula como el residuo entre el año y 100. ¿Ok? Pueden revisar más detalles sobre esta fórmula o esta congruencia de Zeller en esta dirección. Bien, entonces aquí, una vez que hemos analizado esta fórmula,
nos piden que encontremos el día de la semana del año 2020 donde festejaré mi cumpleaños. El día de mi nacimiento es 11 de enero. ¿Ok? Entonces, en definitiva, yo quiero saber en qué día caerá o qué día cayó o qué día corresponde al 11 de enero del año 2020. ¿Ok? Entonces, para eso, obviamente, tengo que aplicar o definir cada una de las variables que componen esta fórmula. ¿Ok? Justamente aquí estoy en el caso de un mes en donde yo tengo que considerar que el valor es 13 al ser enero. Estoy hablando del año 2020, pero las condiciones de la fórmula me dice que considere el mes 13 del año 2019, de un año anterior. Entonces el año es 2019, el mes es 13 y el día es 11. Luego lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar estos valores en esta fórmula, ¿ok? Y calcular el residuo módulo 7. Eso me va a dar un número entre 0 y 6. Y ese número entre 0 y 6 lo tengo que mapear a días de la semana en función justamente de esta equivalencia, ¿no? 0 corresponde a sábado, 1 a domingo, 2 a lunes y así sucesivamente. Aquí les indico un programa que justamente implementa esta congruencia de Zeller, donde en definitiva lo que se ha hecho es programar esta fórmula y una manera de conseguir datos o de pedir datos al usuario para que sea fácil el cálculo de esta parte que es puramente mecánica. Bien, aquí tenemos un programa que justamente implementa la congruencia de Zeller en MATLAB. Ok, vamos a ejecutarlo y brevemente explicaremos cómo está construido. Entonces nos dice el día del mes que ingresemos, el día del mes, habíamos dicho 11. Nos dice que ingresemos el mes en minúsculas, habíamos dicho que queremos saber del mes de enero. Y habíamos dicho que queremos que la fecha sea el 11 de enero del año 2020, entonces aquí escribimos 2020. Y automáticamente el programa nos devuelve como respuesta el día de la semana a la que corresponde esta fecha, 11 de enero del 2020, y esto fue día sábado. Ok, entonces, yendo brevemente sobre la parte del programa, aquí nosotros hemos construido una celda en donde cada elemento de la celda es un día de la semana. Obviamente en las celdas interesa el orden, ¿no? Entonces el día sábado corresponde a la posición 1, el día domingo corresponde a la posición 2, lunes 3 y así sucesivamente. Claro, aquí la pregunta es por qué usamos una celda para declarar los días de la semana y es por el hecho de que cada palabra no tiene el mismo número de letras, es decir, no todas las palabras o no todos los días de la semana tienen el mismo número de letras. Eso es un punto importante. De la misma manera, aquí hemos declarado los meses del año, enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente hasta diciembre. Por si acaso, esto es cuando yo no quiero tener una línea demasiado larga, ¿sí? Esto es una forma de decir, ok, todo esto continúa en la siguiente línea. Acá estoy pidiendo que el usuario ingrese el día del mes y eso lo hago a través de la función input. La función input me despliega este string, ¿ok? Y toma como entrada lo que el usuario ingrese y obviamente tomará todo lo que el usuario ingrese en ese campo hasta que el usuario presiona Enter. Luego queremos saber el mes al que corresponde la fecha de la cual queremos saber el día. Y para eso también volvemos a usar la función input. Ahora le digo con este S que está entre estos dos comillas simples, que lo que va a ingresar sea tomado como un string, como caracteres. Si yo no pongo nada, lo que va a tomar va a ser tomado como un número en formato doble. Ahora aquí ustedes pueden ver la palabra lower. La palabra lower hace referencia a que todas las letras que están en mayúsculas sean convertidas en minúsculas. Esto con el ánimo de lidiar el hecho de que un usuario puede ingresar el mes del cual desea averiguar la fecha en mayúsculas o minúsculas, ¿no? O una combinación de los dos. El año, en este caso, se referencia pues al año, ¿no? Y también es un valor numérico. Bien,
Luego hacemos el mapeo de mes a números. ¿Ok? Esto ya habíamos dicho que si son los meses enero y febrero, eso significa aquí, si el mes es el 1 o es el 2, ok, a eso le suma 12. ¿Para qué? Para que si el mes sea 1, la suma sea 13, o si el mes es 2, la suma sea 14, y habíamos dicho que es del año anterior. ¿Ok? Si no son los meses de enero o febrero, pues el mes se mantiene, marzo es 3 y así sucesivamente, y el año se mantiene. No tenemos que hacer ninguna corrección. Después tenemos que calcular los valores de J, los valores de K, y en función de eso calculamos el valor de H, que es el módulo de todo esto de aquí, 7. Una vez que tenemos el valor de H, ya tenemos toda la respuesta y simplemente este valor de H necesitamos mapearlo a día de la semana. ¿Ok? Entonces aquí simplemente imprimimos el resultado. ¿Ok? Acá para poder, digamos, mostrar de manera más elegante el resultado, definimos el verbo si es será o fue. Si el año es más grande del 2017, decimos será o fue. Bueno, aquí en realidad deberíamos actualizar al 2021, ¿ok? Que es el año en el que estamos. Entonces, si el año es 2021 o más, decimos será. Y si el año es menos del 2021, pues diríamos esa fecha ya pasó, esa fecha fue. Y aquí simplemente imprimimos con fprint los resultados, que es que al final imprimen en este formato. Esto es entonces esta aplicación de la congruencia de Zeller para determinar a qué día de la semana corresponde una determinada fecha, donde esta fecha va a estar dada por un día, un mes y un año. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. ¿No? Sí, 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 dígame. ahí ya cuando corrió el programa, ¿por qué no salió? Fue sábado. Ah, porque aquí estaba 2017. ¿Sí? Para fechas, a ver, déjeme ver. Un día habíamos dicho Ok. 11, habíamos dicho enero, ¿ok? Y habíamos dicho 2020, ¿ok? Entonces, esta aparece será. Aparece será porque aquí habíamos dejado 2017. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté desde el 2017 en adelante pasa a ser será y todo lo que estaba por detrás del 2017 es fue. Esto porque no estaba actualizado este año. Ahora, si le ponemos 2021, la cosa va a cambiar. ¿De acuerdo? Listo. No sé si tienen alguna otra inquietud, me dicen por favor. Listo. Entonces, continuamos. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto con respecto a la congruencia de Zeller. Ahora vamos a ver otra aplicación de la aritmética modular. En este caso, vamos a analizar códigos o procedimientos que nos permiten saber si un número ISBN es válido o no. ISBN es el acrónimo para International Standard Book Number, o en pocas palabras, este ISBN es un código que corresponde a un número de libro estándar internacional. Puesto de manera simple, un ISBN es como un número de cédula de un libro, es decir, identifica a un libro. Este ISBN, como ustedes pueden ver en esta parte, puede tener una longitud ya sea de 10 o de 13 caracteres. ¿Ok? Y estos ISBNs justamente aparecen en los libros. Un ISBN de 10 caracteres tiene 4 partes. Tiene un código de grupo, un código de editor, un código que identifica al libro de manera única entre otros publicados por ese editor, es decir, que identifica el título, y un carácter de verificación para validar si el ISBN es correcto o no. Justamente aquí ustedes tienen un ISBN de 10 caracteres
Y justamente ahí pueden ver cada uno de estos campos. Pueden ver la parte del ISBN que identifica al grupo, a la editorial, al título del libro y el dígito de verificación. Y como ustedes pueden ver, este ISBN está compuesto por 10 números, donde cada número va entre 0 y 9. Justamente lo que vamos a ver ahora es un procedimiento que nos va a permitir saber si este ISBN es válido o no es válido en función de calcular el valor de este dígito de verificación y comparar con el dígito de verificación con el que aparece el ISBN. De la misma manera, en esta parte de acá abajo, nosotros podemos ver un ISBN que tiene 13 dígitos, ¿sí? Este ISBN también identifica un libro y ahora ustedes pueden ver que se adiciona este campo llamado EAN. Tenemos el campo grupo, el campo editorial, el título y de nuevo el tema del dígito de verificación. Entonces, de nuevo, en este caso, y al igual que en el caso anterior, donde analizábamos o verificábamos si un ISBN de 10 dígitos es válido o no en función del dígito de verificación, en este caso también vamos a verificar si un ISBN de 13 dígitos es válido o no en función de este dígito de verificación. Dicho esto, analicemos el procedimiento que se utiliza para calcular el valor del dígito de verificación en un ISBN de 10 caracteres. El carácter de verificación se calcula mediante esta operación de aquí, el residuo entre el número S y 11, donde este número S se calcula de la manera en la que se indica aquí. Es 1 por el primer dígito, por el dígito que está más a la izquierda del ISBN, más 2 por el dígito que le sigue, más 3 por el dígito que le sigue y así sucesivamente hasta 9 por el dígito que le sigue. Como se indica en este caso, aquí XY con I desde 1 hasta 9 es el iésimo dígito del ISBN contado de izquierda a derecha. Para el caso del ISBN de 13 caracteres, tenemos que seguir en cambio el siguiente procedimiento. Entonces estamos en el ISBN de 13 caracteres y ahora seguimos el siguiente procedimiento. El carácter de verificación se calcula con esta fórmula de aquí, 10 menos el módulo de S10, donde en este caso este S se calcula utilizando esta expresión de aquí, que es 1 por el dígito o por el valor del dígito que está más a la izquierda, más 3 por el dígito que le sigue, más 1 por el dígito que le sigue, más 3 por el dígito que le sigue y así sucesivamente. Es decir, vamos alternando la multiplicación por 1, luego por 3, por 1, por 3, por 1, por 3 y así sucesivamente. ¿Ok? En este cao, de nuevo, X sub I denota el iésimo número del código SBN contado de izquierda a derecha. Es decir, este es el número 1. El 9 es el número 1 en este caso, el 7 es el número 2 y así sucesivamente, ¿no? En el caso del ISBN de 10, 8 es el dígito número 1, 1 es el dígito número 2 y así sucesivamente de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos dos números de ISBNs que nos pide que calculemos si son correctos o no. Eso es lo que vamos a hacer brevemente, ¿ok? En este caso vamos a escribir un programa, ¿sí? En MATLAB, bueno, más que escribirlo. Vamos a hacerlo en el command window de MATLAB y de esa manera vamos a verificar si este ISBN de 10 dígitos es o no es correcto. Bueno, entonces ahora que estamos en MATLAB, vamos a copiar el ISBN, ¿ok? Entonces vamos a poner ISBN 10. Obviamente lo primero que tenemos que elegir nosotros cuando usamos una plataforma es qué tipo de estructura o qué tipo de dato es el que va a contener lo que queremos utilizar para el cálculo. En este caso, dado que necesitamos o el orden interesa, vamos a utilizar un vector. Entonces, en este caso, voy a copiar los números del ISBN, ¿ok? Entonces vamos a poner... Cuando copié tuve el problema de que, claro, aquí aparece este signo que se toma como menos, ¿no? Entonces el 0 es el primer dígito,
el 8 es el segundo dígito, el 0 es el tercer dígito, 6 cuarto, 5 quinto, el 0 sexto, el 9 séptimo, 5 octavo, el 9 es el noveno y el 7 sería el décimo. En este caso, el 7 no entra en cálculos, entonces nuestro ISBN sería simplemente este. Si queremos poner todos los 10, porque le hemos llamado, pongamos nomás el 7, este sería el vector que contiene este ISBN, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro ISBN, ¿ok? Este es el primer paso, entonces, crear el ISBN. Déjenme limpiar la pantalla y volver a escribir el ISBN. A ver, voy a borrar todo lo de la memoria. Eso lo hacemos con Clear All para que nos quede limpio. Y ahora sí declaro el ISBN. ¿Ok? Entonces este es nuestro ISBN. Como es un ISBN de 10 dígitos, tenemos que aplicar el procedimiento correspondiente. Y el procedimiento correspondiente nos decía que tenemos que calcular ese número S, donde ese número S es la multiplicación entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por los 9 primeros dígitos del ISBN. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a crear un vector n. Este vector n va a contener los números del 1 al 9. Y para decir genéreme un vector con los números del 1 al 9, puedo hacer esto o hacer esto de aquí. ¿Sí? Lo mismo que yo pondría dentro de un for, como habíamos visto en MATLAB. Esto significa, genere números del 1 hasta el 9 en pasos de 1. ¿Ok? Si le doy Enter, aquí están esos números. Luego tengo que calcular el resultado S. El resultado S es igual, o la suma S es igual a. Tenemos que multiplicar los 9 primeros elementos de este vector por estos 9 valores y sumarlos. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el vector ISBN 10 desde la posición 1 hasta la posición 9 con el valor o con los elementos del vector n. ¿Ok? A este le vamos a llamar el número r. Lo voy haciendo paso a paso para que se entienda. Noten ustedes que aquí puse punto por. Eso significa multiplique elemento a elemento. Sí. Puede hacer un poquito más de zoom, por favor. Deme un momentito, por favor. Bien, entonces aquí decía, estoy haciendo la multiplicación del vector ISBN 10 de los 9 primeros valores por cada elemento del vector n. Esto es 0 por 1, 8 por 2, 0 por 3. Eso significa este punto por. Luego tengo que calcular el valor de S, que es la suma de estos 9 valores que tenemos aquí. Eso lo hacemos a través de la función sum de r. ¿Ok? Eso nos da 249. Y finalmente tengo que calcular el valor del dígito de verificación, que es el módulo entre S, ¿ok? Y en este caso 11 que nos plantea la fórmula. En este caso, este resultado es 7. Esto debería ser igual al último valor del ISBN de 10. En este caso coincide. Por lo tanto, ¿qué concluimos de esto? Concluimos que este ISBN de 10 elementos sí es un ISBN válido. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, lo que podemos hacer nosotros es un programa, un script que implemente estos cálculos para que, claro, ya no tengamos que hacer esto en el command window, sino simplemente, ya no tengamos que hacer cada una de las operaciones de nuevo en el command window, sino simplemente yo ingrese el ISBN, un ISBN de 10 dígitos, aplique este procedimiento y al final me compare el valor de esta operación con el ISBN en la posición 10. Si son iguales esos valores, entonces el ISBN de 10 dígitos será válido, si no, estará incorrecto. ¿De acuerdo? Ok, no sé si tienen alguna inquietud de esta parte. Muy bien, si no tienen inquietudes, entonces avanzamos. Bien, en un procedimiento similar podemos
verificar si un ISBN de 13 caracteres o de longitud 13 es válido o no. El procedimiento en cuanto a cálculo será más o menos parecido a lo que hemos hecho con un ISBN de 10 caracteres. Entonces, aquí tenemos otra aplicación del tema de aritmética modular para verificar si un ISBN de 10 o 13 caracteres, que son los que se usan, es o no es un número válido. ¿Esto en qué podemos aplicarlo? Por ejemplo, en un sistema que construyamos para gestionar libros de bibliotecas o en una librería, en una tienda de libros, etc. ¿Ok? Acá tenemos nuestra cédula de ciudadanía, ¿sí? Y nuestra cédula de ciudadanía tiene un número. Ese número es justamente el que a nosotros nos identifica. Este número es un número único. Y si ustedes se han fijado, en nuestro número de cédula, aparte de contener 10 caracteres, el último está separado de los 9 primeros números por un guión. Y es justamente este último número el que en el caso de las cédulas nos sirve como dígito de verificación. No sé si les ha pasado a ustedes que de pronto hay páginas web, sobre todo, o aplicaciones móviles que nos piden el número de cédula y nosotros somos muy cautelosos en revelar nuestro número de cédula y para evitar justamente revelar esta información que es importante y es personal, tendemos a poner cualesquiera de 10 números y si eso lo hacemos usualmente la aplicación, si está bien hecha, nos va a decir este número de cédula no existe. ¿Ok? Entonces, para poder decir este número de cédula no existe, tenemos dos alternativas. La una es nos conectamos a la base de datos de números de cédulas que en nuestro país está en propiedad del Registro Civil del Ecuador, o en su defecto, nosotros implementamos un procedimiento para verificar si este número de cédula es válido o no. La diferencia en estos dos casos es que entrar a la base de datos y chequear si el número de cédula que estamos ingresando existe ahí va primero a tomar más tiempo y obviamente va a requerir que accedamos a esta base de datos de números de cédula, lo cual evidentemente, y debe quedar claro, no es algo a lo que el registro civil va a acceder con facilidad o no le va a permitir eso a cualquiera, que obviamente tendría acceso a una base de datos con información importante o con datos importantes, para ser más específico. Por otro lado, entonces, si implementamos un procedimiento, ese procedimiento simplemente nos dice este número de cédula es correcto, mas no nos garantiza que ese número de cédula exista en la base de datos. Pero bueno, esto ya de entrada nos da por lo menos un primer filtro. Entonces lo que vamos a ver es justamente un procedimiento que no asegura que este número de cédula exista, pero que sí nos dice que tiene la estructura correcta de número de cédula. Y este es el procedimiento que se utiliza en muchos sistemas para validar si el número de cédula ecuatoriano es o no es correcto. Entonces vamos a hacer referencia al número de cédula, ¿no? Aquí tenemos en esta tabla esta tercera fila que corresponde al número de cédula. En este caso es 17100346. En realidad, como ustedes pueden ver, están los primeros 9 dígitos del número de cédula. Igualmente, el dígito décimo, es decir, el dígito que está más a la derecha, corresponde al dígito de verificación. ¿Okay? Entonces, este es el dígito de verificación, el que está después del guión, ¿no? Ok. Acá en la primera fila nosotros tenemos los coeficientes con los que tenemos que multiplicar cada uno de estos dígitos, de los 9 primeros dígitos del número de cédula. Y los números son 2, 1, 2, 1, 2, 1, alternados como ustedes pueden ver, ¿no? 2, 1, 2, 1, 2, 1 y así sucesivamente. Esto continúa. Lo que tenemos que hacer, y lo tenemos en la cuarta fila, es multiplicar el 2 por el primer número del número de cédula, el 1 por el segundo número, por el segundo dígito del número de cédula y así sucesivamente. Entonces 2 por 1 es 2, 1 por 7 da 7, 2 por 1 da 2 y así sucesivamente para todos los casos hasta que llegamos al final donde multiplicamos 2 con 6
y eso nos da el valor de 12. Ok. Una vez que hemos hecho este paso, ahora tenemos que limitar el valor de estos números y ahí aplicamos este procedimiento que se indica aquí. Si el resultado de esta multiplicación es mayor o igual a 10, se le debe restar 9. Entonces, eso es lo que tenemos en esta fila de aquí. 2 no es mayor o igual a 10, por lo tanto, no se hace nada, sigue siendo 2 y así sucesivamente hasta que, en este caso sí tenemos el 12. El 12 sí es mayor que 10, entonces en este caso nos dice que si tenemos un número mayor o igual que 10, tenemos que restarle 9 y bueno, pues la resta de 9 nos da 3. Una vez que hemos aplicado este procedimiento para limitar el valor del resultado de la multiplicación, tenemos que sumar todos estos números. Eso, en este caso particular, nos da un valor de 25. Ese valor de 25 es igual a lo que aquí denominamos X, donde este 25 reemplazamos en esta fórmula 10 menos el residuo entre, en este caso sería 25/10, como se indica aquí. ¿Ok? Eso nos da un valor de 5, ¿ok? Y por lo tanto, el dígito de verificación, ¿ok? Es 5. Ahora, obviamente, para yo saber si este número de cédula es o no es correcto, tomaré este resultado que me da esta fórmula y lo compararé con el décimo dígito del número de cédula. Si son iguales, digo, ok, esta cédula tiene una estructura correcta. Repito, eso no garantiza que ese número de cédula exista, pero sí al menos que ese número de cédula tiene una estructura correcta. ¿Ok? Claro, ¿por qué digo que no garantiza que exista? Porque obviamente para eso debería ahí sí acceder a la base de datos del registro civil. ¿Ok? Pero claro, es bastante difícil, no imposible por supuesto, pero es bastante difícil generar un número de cédula válido, sobre todo si uno no tiene mayor conocimiento de cómo se generan los números de cédula. Es difícil generar un número de cédula válido que no exista, ¿no? Entonces, normalmente y para aplicaciones comunes, pues este procedimiento sería un buen filtro para saber si la cédula que se está ingresando o el número de cédula que se está ingresando tiene una estructura correcta o no. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. ¿No? Bien, entonces la aritmética modular también en nuestro caso del número de cédula ecuatoriano nos permite validar si una estructura, si la estructura de un número de cédula es o no es correcta de la forma en la que hemos indicado. Avancemos. Otra aplicación de la aritmética modular es la implementación de funciones de dispersión o funciones de hashing también se denomina. Definamos lo que son este tipo de funciones. Una función de dispersión o de hash tomará un dato que debe guardar o leerse en un vector, en una memoria, y luego calcula la primera opción para ubicar o leer el dato correspondiente. En este ejemplo tenemos una función de hash, ¿sí? Que justamente está dada por esta expresión de aquí, que nos permite guardar números en una memoria o en un vector que va a tener 11 posiciones, donde esas 11 posiciones van a estar numeradas, como se indica aquí, desde 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar a 10. N en este caso corresponde al número a guardar. ¿Ok? Entonces, a esta función yo ingreso el número que voy a guardar. Evidentemente, en este caso estamos asumiendo de que n es un número entero, ¿no? Es decir, que los números que vamos a guardar son enteros. A esta fórmula ingresa el número que quiero guardar en este vector o en esta memoria. Y esta fórmula me devuelve h de n que contiene la posición en la que debo guardar ese número. De tal manera que si ingreso 132,
esta fórmula me va a dar como resultado 0 y por esa razón el 132 se guarda en la posición 0. Si ingreso 102, eso me va a dar como resultado 3 y por esa razón 102 se almacena en la posición 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí hemos guardado algunos números. Hemos guardado 15, hemos guardado 558, hemos guardado 32, 132, 102 y 5. Si ustedes pasan estos números por esta fórmula, ustedes van a ver que la fórmula arroja las posiciones en las que estos valores están guardados. ¿Ok? Pero ahora podemos caer en un escenario donde se dan estos conflictos llamados colisiones, donde una colisión ocurre cuando la función de dispersión recibe dos números distintos, pero producto de cómo opera esta función de hashing nos da el mismo resultado para estos dos números distintos. Eso significa que tengo que guardar dos números diferentes en una misma posición. Evidentemente que eso genera un problema, porque si yo guardo un número en una posición donde ya tengo un dato, pues obviamente voy a sobreescribir y voy a perder lo que antes estaba. Entonces, para evitar esos problemas, se definen justamente las colisiones y más que todo, para evitar esos problemas necesito contar con lo que se denomina una política de solución de colisiones, que no es otra cosa más que un mecanismo que evita que un dato sobrescriba a otro ya existente en mi vector o memoria y de esta manera pues evita que yo pierda datos. Para este ejemplo, una política sencilla no significa que todas las políticas van a ser así, ¿no? Definimos una política para este caso. Una política sencilla es encontrar la celda que está a la derecha y que está más a la derecha de la posición donde me tocaba guardar, pero que esté disponible. ¿Ok? Entonces, analicemos este tema de la política para solucionar colisiones con un ejemplo. Entonces, supongamos que ya tenemos guardados los elementos 15, 558, 32, 132, 102 y 5 en este vector o en esta memoria. Ahora nosotros queremos guardar el valor 257. Si es que nosotros pasamos el 257 por esta fórmula, eso nos da el valor 4. Eso significa que debemos guardar 257 en la posición 4, es decir, aquí. El problema es que en la posición 4 ya tenemos un número guardado. Justamente el primer número que guardamos es 15 y este está en la posición 4. Entonces, evidentemente, este es un caso donde ha ocurrido una colisión. Porque dos números distintos, 15 y 257, dan el mismo valor a través de esta función de hashing y eso significa que deben guardarse en la celda 4. Lo cual, evidentemente, si no quiero perder datos, no lo debo hacer. Entonces vamos a aplicar esta política para solucionar colisiones. Esta política para solucionar colisiones nos dice que tenemos que buscar la primera posición a la derecha del número o de la posición donde me tocaba guardar que esté disponible. Entonces, a la derecha de 15 está 5, 5 obviamente que está en la posición 5, ya está ocupando la posición 5, esta posición no está disponible. Luego pasamos a la posición 6, donde en la posición 6 estaba vacío. Por eso es que aquí se ha colocado 257. ¿Ok? Entonces, esto es una manera de resolver colisiones. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué gano haciendo estas funciones de hashing? Hacer estas funciones de hashing me permite construir vectores o guardar datos en memoria de una manera tal que sea fácil acceder a estos datos. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber en qué posición está guardado un dato, simplemente me voy a esta función de hashing y la función de hashing me dice en qué posición debería estar guardado. Claro, como pueden haber colisiones, entonces una vez que esta fórmula me da la posición en la que debo guardar, debo saber si esa posición tiene realmente el número que estoy buscando. Si no tiene, lo más probable es que haya ocurrido una colisión y tengo que ir buscando luego una posición hacia la derecha, si no está ahí, una posición hacia la derecha hasta encontrarlo. Y de esa manera digo en dónde está almacenado. Ahora, si no almacenara los datos de esta manera, si yo tengo un vector con los datos, no sé, puestos en el orden en el que llegan y yo no sé el orden en el que llegan, lo que tengo que hacer es, digo, ¿el dato que estoy buscando está en esta posición, sí o no? No.
¿Está en esta posición, sí o no? No. Y así sucesivamente tengo que ir comparando uno a uno los elementos del vector hasta que en el peor de los casos llegue al final y puede ser que el número que está al final del arreglo del vector o de la memoria corresponda al número que estoy buscando. Puede ser que no sea igual, en cuyo caso el número que estoy buscando no existe aquí. Entonces, para evitar este procedimiento de que tengo que ir buscando uno a uno los números, uso esta función de dispersión o esta función de hashing que me permite rápidamente ubicar en qué posición de la memoria de un vector o de un arreglo está el dato, en este caso, que estoy guardando. Evidentemente, para este ejemplo, asumo que estoy guardando números enteros. Ok, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Ok, entonces esta es otra aplicación de aritmética modular. Hablemos un poquito más acerca, ¿sí?, de cómo podemos guardar, o más bien dicho, cómo podemos encontrar la posición en la que está almacenada o almacenado un número n guardado en base al uso de una función de hashing. Aquí están los pasos. Lo que primero tenemos que hacer es calcular la posición donde debo buscar o la posición donde debería estar almacenado si no existe colisión. Como puede haber colisiones, una vez que digo, ok, este número se debió haber almacenado en la posición m, voy a verificar si el número n está efectivamente guardado en la posición m. Si el número que estoy buscando no está en la posición m, ok, entonces tengo que ir más hacia la derecha, ¿no? Una posición hacia la derecha. Si no lo encuentro, voy a dos posiciones hacia la derecha y así sucesivamente. Si n no está en esa posición, se procede a la siguiente posición más alta y así sucesivamente, lo que acabé de decir. Si se encuentra una celda vacía, ¿sí?, o se regresa a la posición original, se concluye que n no está presente. De otra manera, se puede obtener la posición o se devuelve la posición en la que está almacenado n. ¿Ok? Entonces, volviendo a este caso. Ok, digo, ahora quiero saber dónde está almacenado 257 en esta tabla. Calculo el resultado de la función de hashing y me dice, ok, debe buscar en la posición 4. Voy a la posición 4 y digo, a ver, 257 es igual al contenido de la posición 4. No. Ok, voy a la siguiente celda. La siguiente celda no está vacía. Por lo tanto, como no está vacía, digo, aquí puede estar almacenado 257. 257 es igual al contenido de la quinta posición, ¿sí o no? No. Voy una posición hacia la derecha. ¿El contenido de la posición 6 es igual a 257? Sí. Ok, entonces digo, 257 está almacenado en la posición 6. ¿Qué pasaba si esta celda hubiera estado vacía? Si esta celda estaba vacía, bueno, pues ahí detenía mi búsqueda y con eso era suficiente para decir, ok, 257 no está almacenado en este vector porque si hubiera habido una colisión, en lugar de estar en 4, debería estar, en lugar de estar en la posición 4, debería estar en esta posición. Como no está y esta posición está vacía, entonces 257 no existe. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos manifiesta en este caso. Si las colisiones son poco frecuentes y si cuando ocurre una colisión esta se resuelve con rapidez, entonces la función de dispersión proporciona un método rápido para almacenar o recuperar datos de un vector o de una memoria. Finalmente, claro, aquí en la función de hashing tengo que definir dos cosas. El número que quiero guardar y este número que está aquí. Este número que está aquí no es otra cosa más que el tamaño de la memoria. O del vector donde estoy guardando los datos. ¿Ok? Entonces este 11 corresponde al número de posiciones que tengo disponibles para guardar datos. Ok, entonces no sé si con esto queda claro este tema. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿No? Ok, avancemos a una siguiente aplicación. Otra aplicación importante de la aritmética modular, en particular del operador residuo o módulo,
es la generación de números pseudo aleatorios. Y aquí viene un tema muy importante. Nosotros usualmente hemos hablado de algo aleatorio, ¿no? Pero aquí estamos haciendo referencia a algo que dice pseudo aleatorio. Entonces, ¿qué implica cuando a una palabra le añadimos el prefijo pseudo? Cuando a una palabra le añadimos el prefijo pseudo, significa como o parecido a, pero no es exactamente eso que estamos diciendo. Entonces, en este caso, pseudo aleatorio significa parecido a aleatorio, pero no es exactamente aleatorio. A propósito, pseudo se puede escribir así o con P, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa generar números pseudo aleatorios? Generar números pseudo aleatorios implica generar números que parecen aleatorios a primera vista, pero que en realidad no son aleatorios. Bueno, y en ese sentido, la siguiente pregunta es, ¿y qué es algo aleatorio? Algo aleatorio significa literalmente que no se puede predecir. Entonces, cuando ustedes en matemáticas, en ciencias, en ingeniería, escuchen que algo es aleatorio, significa que por alguna razón ese algo no se puede predecir exactamente, ¿no? Simplemente, digamos, no se puede predecir. Los computadores muchas veces se usan para simular un comportamiento aleatorio. Un programa para un juego quizás simule el lanzamiento de dados. Un programa para el servicio a clientes quizás simule la llegada de los clientes a un banco, etc. A ver, con esta parte lo que queremos decir es que la generación de números aleatorios es importante para muchas tareas prácticas. Sin embargo, el problema es que generar números aleatorios es tremendamente complicado. En su lugar, lo que hacen los computadores, ¿sí?, es generar números que parecen a primera vista aleatorios, pero que en realidad no lo son, y a esos números los llamamos pseudo aleatorios. Y en este caso, como decimos, los números son pseudo aleatorios, son números que parecen aleatorios, ¿sí?, pero que si se conoce el programa que los genera, es posible predecir qué números se van a generar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver un método que se llama método de congruencia lineal para la generación de números pseudo aleatorios. Esto es una forma, no es la única, de generar números que parecen aleatorios o secuencias de números, para ser más específicos, que parecen aleatorias, pero que en realidad no lo son. Entonces, este método de congruencia lineal es uno de los métodos más antiguos para la generación de números pseudo aleatorios enteros. La característica de este método es que nos genera números pseudo aleatorios enteros. Al decir método más antiguo, o más dicho, en este caso, método más antiguo también implica método que ya no se usa mucho en la práctica. Y no se usa mucho en la práctica por su simplicidad. Hoy por hoy se usan generadores de números pseudo aleatorios más complejos que el que vamos a ver. Muchos de ellos también tienen como parte de su procedimiento la función módulo o residuo. Y obviamente no los estudiamos porque no tiene sentido mucho que estudiemos generadores de números pseudo aleatorios, sino más bien cómo el operador módulo nos permite generar a través de este método de congruencia lineal números o secuencias de números que parecen aleatorios. La fórmula para generar la secuencia de números es esta que se indica aquí, donde ustedes pueden ver que está presente un xn, un xn-1, un a, un c y un m. Evidentemente, si tenemos x y x-1, estos x son los números que forman parte de la secuencia pseudo aleatoria. Analicemos qué son a, c y m. En este caso, a debe ser un número tal que debe ser a lo sumo 2, y en la parte superior debe ser un entero menor que m. C es un número comprendido entre 0, incluido, y m sin incluirse. Y S es un número también
que puede oscilar entre 0 y m, obviamente donde m no se incluye. A este S se lo denomina semilla. Justamente se denomina semilla porque es el primer valor de la secuencia, como se indica aquí. El x sub 0, que es el primer término o número de la secuencia, es igual a la semilla. Una vez que yo tengo la semilla, pues reemplazo aquí el valor de S, el valor de A que haya escogido, el valor de C que haya escogido y el valor de M, y con eso puedo obtener x1. Para obtener x2, reemplazo x1, A, C y M, y así sucesivamente opera esta fórmula. Aquí hemos definido un M de 11, un A7, un C5 y un S3. Estos valores satisfacen las condiciones o restricciones que hemos definido acá para cada uno de estos valores. Todos ellos deben ser menores que M. Y pueden ver que todos estos números A, C y S son menores que M. Ok, una vez que hemos definido estos números que son parte de la fórmula, ahora apliquemos la fórmula. X0 es el valor de la semilla, entonces se reemplaza el valor de S, perdonen. Se reemplaza aquí el valor de S. Ok. Este valor de acá era... Ok, y esto de aquí es M, ¿no? Y esto de aquí es C. Esto nos da 4. Volvemos a aplicar la fórmula, el siguiente valor nos da 0. Y así sucesivamente. Entonces, si escribiéramos todos los números, nosotros obtendríamos x0 igual a 3, x1 igual a 4, x2 igual a 0, x3 igual a 5, x4 igual a 7, x5 igual a 10 y así sucesivamente. Si solo escribimos estos números sin poner las variables, entonces tendríamos 3, 4, 0, 5, 7, 10, 9, 2, 8, 6, 3. Ok, esta es parte de la secuencia que genera esta fórmula. El hecho de que esta sea una secuencia de números pseudo aleatorios implica que si yo conozco este valor, no puedo predecir cuál es el siguiente valor, ni tampoco cuál es el anterior. ¿Ok? No puedo predecir solamente viendo los números de la secuencia, quiero decir. Eso significa pseudo aleatorio. Ahora, evidentemente, si yo conozco estos valores, es decir, si yo conozco la fórmula y estos valores, puedo predecir qué valor va a venir a continuación. Pero la característica de estos métodos de generación de números pseudo aleatorios es que yo no sé el valor de la semilla. Yo no conozco el valor de la semilla. Entonces, esto usualmente es desconocido. Usualmente se desconoce en la práctica. ¿Qué sí se conoce? Yo sí puedo conocer la fórmula, es decir, puedo saber cómo calcular los números. Ok, la expresión matemática. Puedo conocer algunos valores también, pero la semilla no se conoce usualmente. Entonces, el hecho de que yo no pueda predecir qué número viene, básicamente está condicionado por el hecho de que yo desconozco el valor de la semilla. Entonces, ustedes, de hecho, hay estándares para generación de números pseudoaleatorios. Si ustedes buscan un estándar, van a encontrar la fórmula, ¿no? La fórmula todo el mundo la conoce. Y quizá algunos valores. Lo que nunca van a encontrar es el valor de la semilla. El valor de la semilla es escogido por la persona, institución u organización que use ese estándar para generar números pseudoaleatorios. ¿Ok? Entonces, claro, bueno... Otra cosa que ustedes se pueden dar cuenta es que estos números tienen valores que van entre 0 y en este caso van a valer el máximo valor 10. ¿Ok? Ahora, para que esto realmente tenga utilidad práctica, evidentemente generar una secuencia donde cada número varía entre 0 y 10
Es bastante simple y quizás observando aquí los datos yo pueda llegar a adivinar el valor de la semilla. Entonces, para hacer que eso sea más difícil, este valor de m usualmente es bastante grande. Entonces, en la práctica, este valor es bastante grande. Bueno, y de hecho sí lo tenemos acá, no hace falta que lo escribamos, esto sí lo tengo anotado en esta parte, ¿no? Entonces, en la práctica, se usan valores grandes para m y a. Sí, los valores que se utilizan comúnmente para m son 2 a la 31 menos 1, ¿ok? Que es 2.147 millones de 483.647 millones, ¿no? Estamos hablando de billones, 2.147 billones aproximadamente. A es 7 a la 5, 16.807. C lo pueden setear a 0, ¿no? Esto, en definitiva, nos genera una secuencia donde cada número puede valer o puede tomar 1 de 2 a la 31 menos un número distintos. Okay, claro, y evidentemente aquí sí, predecir qué valor nos va a dar es bastante complejo. No sé si queda claro entonces esta aplicación de números pseudo aleatorios. Más bien dicho, esta aplicación de aritmética modular para la generación de números pseudo aleatorios. No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. ¿No? Bien, una nota curiosa nada más a propósito de este tema. Bueno, la generación de números pseudo aleatorios tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, para hacer un sorteo usando un computador. Para obviamente generar un número que corresponde al ganador de un premio, yo necesito un algoritmo que me dé un número, pero un número sin ningún sesgo. Entonces, ahí es donde puedo emplear un número pseudo aleatorio. En cálculos, para hacer simulaciones, ¿ok? En particular para hacer simulaciones de Monte Carlo, y ya veremos más adelante en nuestro curso en qué consisten este tipo de simulaciones, también necesito números pseudo aleatorios. En criptografía, que es aquel procedimiento que a nosotros nos permite enviar información o datos de manera segura a través de la Internet, que es una selva, es un canal de comunicación inseguro, también se usan generadores de números pseudo aleatorios. Realmente los números pseudo aleatorios tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, por eso es importante, por lo menos, tener una noción de en qué consiste la generación de números pseudo aleatorios. Ahora sí, volvamos a este tema o esta nota curiosa. En la década de 1990, Daniel Correbiao de Quebec ganó 3 juegos seguidos de un juego de lotería en donde el número ganador era generado por un computador. En la Lotería de Montreal. Para eso tenía que elegir 19 de 20 números correctamente. Es decir, el billete de lotería consistía en que usted compraba una cartilla, ponía usted 19 números, ¿ok? O más bien dicho, ponía 20 números en esa cartilla y si usted acertaba en 19 de los 20 números que usted puso en su cartilla, se hacía cargo o se hacía acreedor del premio mayor. Las posibilidades en contra de esta hazaña son 6.000 millones a 1. Es decir, los chances que yo tengo de acertar 19 de 20 números es de 6.000 millones a 1. Es casi imposible que pase. Esto es en definitiva lo que nos dice esto. No hemos estudiado probabilidad, pero podemos interpretar esto, ¿no? ¿Ok? 1 en 6.000 millones puedo acertar. Es decir, tendría que jugar 6.000 millones para aspirar a en una de esas a acertar. Es casi imposible. Bueno, el tema es que este señor, ¿sí?, ganó el juego de lotería 3 veces. Ganó 3 juegos seguidos. En 3 veces consecutivas acertó 19 de 20 números que puso. Evidentemente, como hemos dicho, esto es casi que imposible, pero a él le pasó. Entonces, claro, que alguien se gane la lotería una vez puede pasar. Que la misma persona se gane 2 veces, bastante coincidencia, bastante suerte.
Pero que se gane 3 es realmente algo que ya a cualquiera le despierta sospechas. Y eso es justamente lo que pasó en este caso. Entonces, al principio, los oficiales de esta compañía de lotería se rehusaron a pagarle el premio. ¿Por qué? Por lo que he explicado. La probabilidad de que eso ocurra es bastante baja. Pero, sin embargo, ocurrió. Entonces, Correview atribuyó su éxito a la teoría del caos. ¿Ok? Cuando veamos probabilidad, les mencionaré brevemente de qué se trata. Finalmente, esto es un caso real, por cierto, ¿no? Finalmente le tuvieron que pagar el premio, ¿sí? Porque obviamente él demostró que no hizo trampa, él ganó esto legítimamente, pero no es que tampoco ganó el premio producto de la suerte. Correview era una persona bastante interesada en los números, era una persona curiosa, y él lo que hizo es que anotó los números que iban sorteando en la lotería. Y se dio cuenta de que entre sorteo y sorteo se generaban los mismos números. Entonces, claro, ponía esos números, esos mismos números y ganaba, ¿no? Entonces, ¿por qué se iban sorteando los mismos números? Porque cada vez que terminaba un sorteo, apagaban o cortaban la energía eléctrica que alimentaba al computador que generaba números aleatorios o pseudo aleatorios, y cada vez que iniciaba este computador, se iniciaba en la misma semilla. Si iniciaba en la misma semilla, ¿qué pasaba? Se generaban los mismos números. ¿Ok? Entonces, él, como tenía anotados esos números y se dio cuenta que se generaban los mismos números, pues ganó el premio. ¿Ok? Y en definitiva, el casino, la lotería que jugó Correview, le pagó al final un total de $600,000. ¿Ok? Porque en definitiva él se los ganó legítimamente. Y aquí en este link pueden observar ustedes un poco más de detalle alrededor de esta noticia. ¿Cuál es la moraleja de este caso? Que un aspecto clave de la generación de números pseudo aleatorios es la fórmula, pero sobre todo la semilla. Si alguien descubre la semilla, como he dicho, las fórmulas son públicas. Si alguien descubre la semilla, listo, su generador de números pseudo aleatorios ya no genera números pseudo aleatorios, genera números perfecta y legítimamente predecibles. Entonces, cuando ustedes estén lidiando con generadores de números pseudo aleatorios, una cosa que tienen que mantener en secreto es la semilla. No sé si tienen alguna duda respecto a esta parte, me dicen por favor. La semilla tiene que ser un número natural o podemos coger uno real. La semilla va a depender de qué implique o qué método estén usando para generar números pseudo aleatorios, y obviamente el método le va a decir qué valor de semilla escoger. Acá me dice escoja un número entero entre 0 y m. Tengo que prestar atención al método de generación de números pseudo aleatorios que esté usando. ¿De acuerdo? Ok. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, a propósito de esa pregunta, en este caso, insisto, tengo que escoger un número entero entre 0 y m, ¿ok? Pero en este caso particular, esto va a depender del método de generación de números pseudo aleatorios. Evidentemente, generar números enteros está bien, pero no solamente voy a necesitar generar números enteros, sino también voy a necesitar generar números reales que tengan o secuencias de números reales que parezcan secuencias aleatorias. Entonces, obviamente, hay métodos también que generan números en punto flotante, para ser más específico, que parecen ser números aleatorios. Entonces, aquí en MATLAB tenemos varios generadores de números pseudo aleatorios. Si queremos generar números enteros pseudo aleatorios, usamos la función Randy. Esta función Randy, bueno, nos dice que necesitamos argumentos de entrada. Entonces, en este caso, el argumento es en qué rango de valores quiero que esté mi número. Digo que esté entre 0 y 100. ¿Cuántos números quiero producir o la secuencia qué tamaño va a tener? 1. Entonces, esto me genera un número y si sigo aplicando esto, voy a obtener distintos números y esa secuencia va a aparecer una secuencia de números aleatorios. O sea, si parece una secuencia que no se ha generado con ninguna fórmula, pero en realidad sabemos que detrás hay una fórmula.
Esta función randy genera números enteros, ¿ok? Rand de aleatorio o de random y de integer. Si queremos generar números en punto flotante en el intervalo 0, 1, por ejemplo, uso rand, esto me genera números aleatorios en el intervalo 0, 1. Es decir, que el mínimo valor que me va a dar es 0, el máximo valor que me va a dar es 1. Si yo quiero generar esa función rand, esta función rand genera números en el intervalo 0, 1 con una distribución uniforme. Eso significa que cualquier número que se pueda representar en punto flotante de doble precisión que esté comprendido en el intervalo 0, 1 puede ser generado con esta función. Ahora, si yo quiero generar datos o números con una distribución normal estándar, es decir, con una distribución gaussiana que tiene media 0 y desviación estándar 1, uso rand n. Okay. Estos son ejemplos de funciones que generan números pseudo aleatorios. Randy genera números pseudo aleatorios enteros y Randy genera números pseudo aleatorios enteros en un intervalo que yo indico con probabilidad uniforme. Tenemos Rand que genera números en punto flotante de doble precisión en el intervalo 0, 1 con probabilidad uniforme. Y rand n genera números pseudo aleatorios con una distribución a partir de una distribución normal estándar. Esto significa una distribución gaussiana con media 0 y desviación estándar 1. ¿Ok? Espero que con esto quede claro cómo podemos generar números pseudo aleatorios en MATLAB. Ok. No sé si tienen alguna duda en esta parte, me dicen por favor. Bueno, ya llegando a la última aplicación, tenemos una fórmula que se llama fórmula autorreferencial de Tapper. Ok, esta fórmula se llama fórmula autorreferencial porque es una fórmula que me da como resultado la propia fórmula. Me explico mejor. Esta es una fórmula, bueno, en realidad es una desigualdad que está definida por esta expresión de aquí. Esta expresión yo puedo graficarla en 3 dimensiones o puedo mostrarla como imagen donde la intensidad es la tercera dimensión. Y si yo la muestro como imagen, lo que voy a obtener en la imagen es esto de aquí. Y como ustedes pueden ver, el resultado es la misma forma. Ok. Bien, entonces, mil disculpas, me había olvidado de compartir con ustedes la pantalla. Entonces, decía, aquí tenemos otra aplicación, la última que vamos a ver, que es de la fórmula autorreferencial de Tapper. Esa fórmula en realidad es una desigualdad y corresponde a esta expresión que ustedes pueden ver aquí. Si esta expresión yo la grafico, me va a dar un resultado en 3 dimensiones o una gráfica en 3 dimensiones. Pero si una de las dimensiones la represento como intensidad, entonces voy a obtener un gráfico en 2 dimensiones y resulta de que ese gráfico en 2 dimensiones es este que ustedes ven aquí. Y resulta que el gráfico es la propia fórmula. De ahí el nombre de fórmula autorreferencial de Tapper. Como ustedes pueden ver, esta fórmula autorreferencial de Tapper es una función piso del resultado de un módulo, ¿ok? De un módulo que tiene una función piso. Aquí tenemos variables y, tenemos variables x y estos x y y pueden tomar valores x entre 0 y 105. X es un número entero que puede variar entre 0 y 105. Y y es un número entero también que puede variar entre n y n más 16. Es decir, x puede tomar 106 valores diferentes y y puede tomar 17 valores diferentes. ¿Ok? Ahora, este n de aquí es este número grandote que ustedes ven aquí. Es un número tremendamente grande. Es un número entero, pero terriblemente grande. ¿Ok? Es este número grandote de aquí el que define lo que va a contener la imagen que voy a graficar. Más detalles sobre esta fórmula ustedes pueden encontrar en los links que se indican aquí. Entonces, yo les he compartido un archivo que se llama fórmula de Tapper, que justamente vamos a verlo funcionando.
Bien, aquí tenemos el script que implementa esta fórmula de Tupper. Ustedes pueden chequearlo. Nada más mencionar lo siguiente. Este es un número entero tremendamente grande que no voy a poder representarlo en ninguno de los formatos que tengo disponible para representar números en el computador, números enteros. Como no puedo representarlo a este número en ninguno de los formatos tradicionales, tengo que usar algún tipo de representación de este número y ese tipo de representación es simbólica. ¿Ok? Esto es una curiosidad o digamos, es un tema de representación de números grandes que me permite MATLAB. Este es un número que si ustedes lo ponen en el computador, si ustedes escriben este número y le dan Enter, les va a dar infinito. Para eso tendrían que eliminar estas comillas simples y poner todo este número, cada fila junta, ¿no? Si le ponen eso, les va a dar infinito. ¿Por qué? Porque simplemente no va a alcanzar los 64 bits de doble precisión para representar este número, ¿ok? Bueno, si graficamos si ejecutamos este archivo, nos va a dar la gráfica de esta función, que es esta. Este es el gráfico, lo que está bastante pixelado, y aquí he puesto la fórmula, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver que el gráfico nos da la fórmula. Lo curioso de esta fórmula autorreferencial de Tupper es que no solamente puedo yo graficar aquí esto que ustedes ven, sino en realidad puedo graficar cualquier cosa que quepa en una imagen de 17 píxeles, en una imagen en blanco y negro de 17 píxeles por 106 píxeles, de 17 píxeles de alto por 106 píxeles de ancho. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo tengo que en Paint construirme una imagen de 17 píxeles por 106 píxeles. Ahí yo escribo en ese pedacito chiquito lo que quiero que aparezca y lo guardo como una imagen binaria. La imagen binaria tiene 0 o 1 en cada píxel. A propósito, a cada uno de estos cuadritos se denomina píxel. Esto es un píxel. Y este 0 de aquí es el valor del píxel. Ok, entonces una imagen en blanco y negro va a tener ceros y unos en cada píxel. Entonces lo que tengo que hacer es obtener la secuencia binaria que contiene esta imagen. ¿Cómo? El primer valor de la secuencia es 0, el segundo valor es 0, el tercero es 1, el cuarto es 1 y así sucesivamente hasta que llego a los últimos dos valores. De aquí son 0 y 0, 0 y 0. Lo que sigue es los de la siguiente columna. Entonces va 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente hasta que llega de nuevo a 0, 0. Luego voy con la tercera columna, empiezo en la parte de abajo igualmente 0, 0, 1 y así sucesivamente hasta que llego a la última columna que es a las primeras filas que son 0, 0 y así sucesivamente. Entonces obtengo esta secuencia de bits. Una vez que tengo esta secuencia de bits correspondientes, ¿sí? De la forma en que se indica, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, tengo que transformar esta secuencia binaria a un número decimal. Una vez que obtengo este número decimal, ese número decimal lo tengo que multiplicar por 17 para obtener el n de la fórmula. Y una vez que tengo este número n, lo reemplazo en la fórmula, ¿ok? O en pocas palabras, lo reemplazo en este programa. Y con eso yo puedo cambiar el gráfico que estoy obteniendo. Entonces voy a mostrarles otra aplicación donde tenemos la misma fórmula de Tupper pero con diferentes números. Entonces yo puedo hacer una imagen que tenga mi nombre o puedo generar una imagen donde aparezca las siglas o el nombre de nuestra institución. El acrónimo de nuestra institución. ¿Ok? Entonces, simplemente cambiando este número. ¿Y cómo sé que este realmente es cambiando este número cambia? Bueno, voy a cambiar el último. Le voy a poner un 9 en lugar de este número que estaba y ustedes van a darse cuenta que se da este cambio. Solo con cambiar el último, que obviamente es el más significativo, hay este cambio abrupto. Ok, si cambio el menos significativo, probablemente no observe ningún cambio grande en el resultado final, porque obviamente es bueno, perdón, este era el más significativo, disculpen. Esto se debe entender de aquí a acá. Estoy cambiando ahorita el más significativo y aquí cambió todo.
Cuando cambié el menos significativo es donde no hubo un cambio dramático, ¿no? A ver, déjenme ver ahí. Ok, ahí estamos bien. Entonces, si cambio este que es el menos significativo, ahí realmente no cambia. Bueno, en realidad hace rato sí cambió. Ahí no cambia mucho, ¿ok? Listo. Entonces, solo cambiando ese número cambia el resultado total. Muy bien, entonces esto es en cuanto a la fórmula de Tapper, a la fórmula autorreferencial de Tapper. Bien, como una de las últimas casos de aplicación de el operador módulo residuo, vamos a revisar un algoritmo llamado algoritmo euclidiano que nos permite calcular ahora de una manera más fácil que el procedimiento que vimos anteriormente el máximo común divisor de dos números enteros. Entonces, este algoritmo tiene como entrada dos números enteros. Estos números enteros son números enteros no negativos, es decir, A y B. Son números enteros positivos o pueden tomar el cero. Eso significa decir que son números enteros no negativos. ¿Ok? Bueno, en este caso en realidad se dice que son diferentes de cero. Entonces, al ser distintos de cero, simplemente estaríamos diciendo números enteros positivos. Eso es todo. Entonces, acá serían números, serían enteros positivos. ¿Ok? La salida de este algoritmo es el máximo común divisor de A y de B. Ok, entonces aquí tenemos la parte del algoritmo. Entonces, el máximo común divisor, calculado a través del algoritmo euclidiano, sigue este procedimiento. Nos dice que si el número A es menor que el número B, entonces tenemos que hacer un swap entre A y B. Y luego entra a este lazo while, que se ejecuta mientras B sea distinto de 0. Entonces, mientras B sea distinto de 0, tenemos que calcular el valor de R, que es el residuo de dividir A para B. Luego tenemos que actualizar el valor de A con el contenido de B y el contenido de B con el contenido de R, y esto se tiene que seguir ejecutando. ¿Cuándo? Hasta que el residuo, en este caso, más bien dicho, hasta que B sea igual a 0. Cuando B es igual a 0, este lazo while no se ejecuta y en ese caso tengo que retornar el valor de A. Analicemos este algoritmo euclidiano a través de un ejemplo, y ese ejemplo va a ser la misma operación que habíamos, o el mismo ejemplo que habíamos considerado cuando habíamos visto por primera vez el máximo común divisor o el greatest common divisor, como se denomina en inglés. Los números que nosotros vamos a considerar son 105 y 30. Entonces, en este caso, vamos a asignar a A 105, a B 30. Podría haber asignado a A el valor de 30 y al valor de B el valor de 105. Al final, no se olviden que en esta parte tenemos que verificar, ¿no? Que se cumpla lo que se dice aquí, si no se hace un swap. Ok, entonces, en este caso, o esta parte, lo que nos garantiza es que A va a contener el número más grande y B va a contener el número más pequeño. Entonces, para evitar hacer esta línea, ya asignamos a A el número más grande y a B el número más pequeño. Si no hubiéramos hecho eso, si hubiéramos puesto a A 30 y a B 105, al pasar por estas dos líneas, terminaba valiendo 105 y B terminaba valiendo 30. Bien, en este caso entonces, una vez que hacemos ese swap, decimos o prestamos atención al valor de B. B es distinto de 0, si es distinto de 0, por lo tanto entra al while. En el while lo que tenemos que hacer es calcular este valor de R, que es el residuo entre A y B. El residuo entre A y B, es decir, entre 105 y 30, es 15. ¿Ok? Y luego ahora tenemos que hacer esta actualización, ¿no? A A tenemos que darle el valor que antes tenía B, que es 30, y a B tenemos que darle el valor del residuo. Concluida esta primera iteración del while, para la siguiente iteración tenemos que observar si B es distinto de 0. B vale 15 y obviamente 15 es diferente de 0. Entonces vamos a una segunda iteración. En esta segunda iteración nuevamente calculamos el residuo entre A y B, es decir, el residuo entre 30 y 15, ese resultado es 0. Luego tenemos que asignar a A
el valor de b, que era 15, y a b tenemos que asignarle el valor del residuo. Para ir a la siguiente iteración tenemos que comparar b con 0. Si el valor de b es distinto de 0, se ejecutaría una nueva iteración del lazo while, si no, se detendría. En este caso, como b tiene 0, y como 0 es igual, 0 no es distinto de 0, entonces este while se rompe y automáticamente lo que nos dice es que el máximo común divisor es el valor que tenía a. Entonces, el máximo común divisor entre 30 y 105 es el valor de a, o el valor que termina teniendo a, que es 15. Entonces, así es como funciona el algoritmo euclidiano para el cálculo del máximo común divisor, donde, como se puede ver, para el cálculo del máximo común divisor, uno puede utilizar la función residuo o función módulo. Y este es otro caso, desde luego, de aplicaciones de el operador módulo o residuo para hacer cálculos. Como un nuevo caso de aplicación, vamos a ver el tema o estudiar el tema de números primos. Un número primo es un número entero mayor que 1, cuyos únicos divisores positivos son el número 1 y sí mismo. Entonces, un número primo es un número más grande que 1, un número entero más grande que 1, que solamente es divisible para sí mismo y para la unidad. Los números primos son importantes porque entre varias aplicaciones que estos tienen, una de ellas es el tema de criptografía. Ya habíamos dicho en esta clase que el tema de criptografía consiste en utilizar procedimientos matemáticos para enviar información segura a través de canales de comunicación inseguros, como medios telefónicos o como la Internet. Entendiendo con este ejemplo que el estudio de los números primos es importante, evidentemente la pregunta que surge es cómo saber si un número entero, si un número entero positivo es o no es un número primo. A los números enteros más grandes que 1 que no son primos se los llama números compuestos. ¿Ok? Entonces, para saber si un número es o no es un número primo, yo tengo que aplicar la definición y en esta definición me dice que lo que tengo que analizar es si este número es divisible únicamente para 1 y para sí mismo. Si es que eso ocurre, ese número es primo. Entonces, evidentemente, si yo quiero saber, por ejemplo, si 7 es un número primo o no, yo tengo que evaluar si los números comprendidos entre 1, o más bien dicho, los números comprendidos entre 2 y 6 no dividen al número 7. Si ninguno de estos números divide al número 7, entonces concluyo que 7 es un número primo. Evidentemente, mientras más grande sea el número, más grande será esta lista de números que yo tengo que evaluar si dividen o no exactamente al número del cual quiero saber si es un número primo o no. En la práctica y en aplicaciones criptográficas, los números primos con los que se trabajan son números bastante grandes. Son números de más de 2000 bits. ¿Ok? Es decir, son números bastante grandes. Por lo tanto, esta secuencia va a ser bastante grande. Entonces, para números grandes, el usar este método de ver si el número es divisible para cada uno de estos números es una tarea compleja. En su lugar, nosotros podemos abreviar, digamos, este procedimiento, podemos compactar este procedimiento a este que se indica aquí. Entonces, en este caso, decimos que un entero positivo n mayor que 1 es compuesto si, solo si, este número tiene un divisor de que está en este rango de valores, es decir, está entre 2 y la función piso de la raíz cuadrada de ese número. Si no existe tal número, entonces n es un número primo y se cumple que el máximo común divisor, se cumple que el residuo de n para d es distinto de 0. Entonces, en este caso, calculemos este rango de valores. ¿Ok? En este rango de valores empezaría en 2 y se iría hasta la función piso de la raíz cuadrada de 7. ¿Ok?
La raíz cuadrada de 7 es 2,6 y la función piso es 2. Por lo tanto, el único número que me da esta secuencia, o el único número que tiene esta secuencia, para ser más específico, es 2. Entonces, si 2 no divide a 7, concluyo que 7 es un número primo. Entonces, en lugar de hacer estas 5 divisiones acá y probar que ninguna de estas divisiones es exacta, ahora solo tengo que dividir para 2 y con eso es suficiente para concluir que 7 es un número primo. Entonces, este procedimiento de aquí me acorta el número de operaciones o reduce el número de operaciones que yo tengo que aplicar para saber si un número es o no es un número primo. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos piden que verifiquemos si el número 43 es o no es un número primo, o si es un número primo o es un número compuesto. Para determinar si el número 43 es un número primo, se verifica si alguno de los números de la secuencia 2, 3, 4, 5 o 6. 6 es el resultado de calcular la función piso de la raíz cuadrada de 43 divide a 43. Si ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 dividen exactamente a 43, entonces concluyo que 43 es un número primo. Y efectivamente, si ustedes hacen estas operaciones, 2 no divide a 43, lo cual implica decir que el módulo entre 43 y 2 es diferente de 0. El módulo entre 43 y 3 es diferente de 0. Bueno, si esto ocurre hasta el módulo de 43, 6, entonces esto de aquí nos permite concluir que 43 es un número primo. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que nuevamente el operador módulo o residuo está presente en una aplicación importante que nos permite saber si un número es o no primo. Si un número entero es o no primo. Y a propósito de números primos, vamos a analizar un teorema bastante famoso con respecto a números primos, y este teorema se llama el pequeño teorema de Fermat. ¿Okay? Fermat es un matemático bastante famoso que propuso algunas cosas interesantes con respecto a números, y justamente una de estas es lo que se denominó el famoso teorema de Fermat o el pequeño teorema de Fermat. Este teorema dice que si nosotros tenemos un número entero más grande o igual que 1 y un número p, que es un número primo, entonces se cumple que el número n elevado al número p es congruente con el número n en módulo p. Como corolario de este teorema se desprende de que si n es un número entero más grande o igual que 1 y p es un número primo, tal es que el máximo común divisor o el greatest common divisor entre n y p es exactamente 1, ¿ok? Es decir, que no tienen divisores en común excepto 1, entonces se cumple esta relación de congruencia aquí. N a la p menos 1 es congruente con 1 en módulo p. ¿Ok? Recordemos que esto de acá implica decir que esto es n a la p, módulo p, debe ser igual a módulo o residuo np. De la misma manera, esto de acá abajo puede expresarse como módulo n a la p menos 1, p igual a módulo 1, p. En esta parte está explicada un esquema de la demostración del pequeño teorema de Fermat, que no lo vamos a revisar en esta clase, porque no es tan relevante. Sin embargo, obviamente todo teorema requiere una demostración y aquí se indica qué pasos se tienen que seguir para la demostración. Les invito a que por favor revisen los pasos que se indican aquí y que demuestran que el pequeño teorema de Fermat obviamente es verdadero. En este caso simplemente vamos a aplicar el pequeño teorema de Fermat
que nos dice que n a la p es congruente con n en módulo p. En este caso vamos a asumir que n es igual a 5 y que p es igual a 3. Como hemos dicho, esto de aquí equivale a decir que el módulo de n a la p es igual al módulo de n y p. ¿Ok? Entonces calculemos. El módulo de n a la p es 5 elevado a la 3, 3. Y acá tenemos en cambio el módulo de 5 y 3. Acá tendríamos el módulo de 125 a la 3. Y acá seguimos teniendo el módulo de 5 a la 3. El módulo de 5 a la 3 nos da 2. Y el módulo de 125 a la 3 también nos da 2. Bueno, pues el pequeño teorema de Fermat para un valor de 5 y n igual a 5 y p igual a 3 se cumple. Evidentemente el pequeño teorema de Fermat se va a cumplir para cualquier valor de n y de p, siempre y cuando esos valores de n y de p estén en el rango de valores que indicamos aquí, donde n debe ser un número entero más grande o igual que 1 y p debe ser un número primo, ¿no? Evidentemente p en este caso es 3 y 3 es un número primo. Aquí en cambio tenemos una aplicación del corolario del pequeño teorema de Fermat, donde el corolario del pequeño teorema de Fermat es n a la p menos 1 es congruente con 1 en módulo p. Entonces n a la p menos 1 es congruente con 1 en módulo p. Bueno, esto, como habíamos indicado anteriormente, es igual a decir que módulo de n a la p menos 1 p es congruente o igual con el módulo, más bien dicho, es igual, más que congruente, es igual a el residuo entre 1 y p. Bueno, para este caso hemos escogido los mismos valores que antes, n es igual a 5 y p es igual a 3. A propósito, en este caso, el greatest common divisor entre 5 y 3 es 1. Es decir, 1 es el único número que divide a 5 y a 3. Bien, entonces, como se cumple esto, podemos aplicar el corolario y el corolario nos indica que tenemos que calcular el módulo de 5 a la 3 menos 1, 3, y por acá tendríamos el módulo entre 1 y 3. Acá tendríamos el módulo de 5 al cuadrado, 3, y acá seguimos teniendo el módulo de 1 y 3. Ok, módulo de 1 y 3. Ok, esto implica calcular el módulo entre 25 y 3, y acá calcular el módulo entre 1 y 3. Ok. El módulo entre 25 y 3 nos da 1 y el módulo entre 1 y 3 nos da 1. Por lo tanto, para este caso, bueno, queda claro que el teorema el corolario del pequeño teorema de Fermat se cumple. Y como hemos dicho, pues en realidad esto se va a cumplir no solo para esos ejemplos o para ese ejemplo que hemos puesto, sino se va a cumplir para todo número n, para todo número entero n mayor o igual que 1 y un p número primo tal es que el máximo común divisor entre estos dos números sea solamente el 1. Bien, con estos dos casos del teorema de Fermat, del pequeño teorema de Fermat y su corolario, concluimos nuestra clase de funciones útiles para ciencias de la computación, que lo vimos en la primera parte de estas dos clases, y aplicaciones de la aritmética modular que hemos visto en esta segunda clase. Muchas gracias.